Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de atravesar el lago, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y atracaron allí. Apenas desembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús y comenzaron a recorrer toda la región para llevar en camilla a los enfermos hasta el lugar donde sabían que Él estaba. En todas partes donde entraba, pueblos, ciudades y poblados, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban para que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y los que lo tocaban quedaban sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura, ¿verdad? Que nos habla de la realidad siempre social, que es una realidad dura en todos los tiempos, porque es una lucha, ¿verdad? Pero nosotros entendemos que el mal existe en la medida en que nosotros actuamos negativamente. Es decir, el mal es el efecto de nuestra misma limitación. Por eso que los mismos nombres que nosotros tenemos para explicar y darle nombre al mal viene de una realidad nuestra. Ya sabía entonces algunos, por ejemplo, Satán, y de ahí viene la palabra Satanás, el mal. Pero ¿qué quiere decir Satán? ¿Cuál es la experiencia humana antropológica? Satán en hebreo quiere decir el tentador, tentación. Ese que es un verbo, tentar, se dice la Satán hebreo, Satán, apegula Satanás. Entonces se dan cuenta que es una realidad antropológica nuestra. Hay algo que siempre te está tentando para que nosotros obremos de una manera errónea, de una manera equivocada. Yaguatabaíja, yaguatacaneina. ¿Pero por qué? Porque somos tentados en nuestra limitación. Ya me di de plata, entonces te corrompo, hago lo que yo quiero. Y nosotros quedamos así, con los ojos abiertos ante un fardo de dólares y hacemos cualquier cosa contra el país o contra las personas. Pero la Satán, tentación, Satanás. Entonces está presente, está presente. O sea que el Satanás existe en la medida que el hombre existe dentro de su limitación y no es capaz de vencer o de luchar contra el mal. Después tenemos, por ejemplo, la palabra diablo. Japeango griego, diabolos, el que divide tu propia conciencia, el que divide tu forma de actuar. Upeago dice la día. De ahí, por ejemplo, la palabra diálogos, diálogo. Deja, sheja, o sea, es una forma de hablar, pero en forma dividida. Ahora te toca a vos, ahora me toca a vos. Bueno, ahora el diablo es el que te divide a vos y vos sos el que le dividís a las personas. Vean la diablo. Andé con todo de ti, diablos ellos de la gente. ¿Por qué sos un diablo? Y porque lo único que buscas desde una experiencia antropológica, desde tu egoísmo, de tu maldad, de todo lo que significa no entender a los demás, le querés dividir a los otros. Está muy pisa. Iñañá, oye, embareí. Entonces, ¿por qué? Porque quiere dividir, quiere que las cosas no funcionen, que no vivan en una unidad, en un cuerpo único, ¿verdad? Y luego tenemos también, además de Satanás, diablo, y entonces tenemos el otro que es el demonio. También una palabra griega, daimón. Daimón es lo que sale de adentro, que puede ser positiva o puede ser negativa, según el griego clásico. Ellos incluso lo utilizaban siempre, el daimón, como aquella inspiración que sale de adentro. El poeta, el músico, tiene su daimón, ¿verdad? Pero después con el cristianismo también el daimón, eso que te sale de adentro, se utilizó como lo negativo, como que te sale de adentro, la ira, el enojo, peposhú, ese egoísmo, sale de adentro. O sea que, de nuevo, es una experiencia antropológica nuestra. Entonces el demonio, el diablo, el Satanás. Y aquí entonces, queridos hermanos, ¿qué es lo que sucede? Y son estas experiencias que apuntan a una realidad siempre social y una realidad social muy dura. Porque si nosotros no escuchamos el Evangelio del Señor, si nosotros no vivimos de acuerdo a la propuesta Peñán de Yara o ella cañan de ella bañan de ella y cobana, ciertamente que vamos a
sacar cada vez más fuerte aquello que nosotros vivimos desde nuestra experiencia personal, desde nuestra experiencia de relación entre las personas. Así es que ella mañana ponana, allá ella ponana. Sin embargo, hoy el Evangelio nos dice que Jesús, después de atravesar el lago, esta también es una expresión demasiado buena, porque atravesar el agua, atravesar el lago, quiere decir que nosotros pudimos atravesar el mar. Y el mar para la Biblia significa el mal. Atravesar el lago, atravesar el agua, atravesar el mal. Porque fuiste capaz, o nosotros somos capaces de vencer al mal. Yaguatabe u área, sape mar. Vencemos el mal. O tenemos, por ejemplo, la embarcación, la barca. La barca siempre significa la comunidad. La barca siempre significa para nosotros nuestra comunidad. O sea que nosotros atravesamos también el mar, el mal vencemos en la barca. Y por eso la barca siempre significa comunidad. La barca siempre significa el encuentro de comunidad, pero con los valores y principios como comunidad, Yahasá como comunidad. Subimos a la barca y podemos vencer el agua, el mal. Queridos hermanos, y por esta razón después termina diciendo que en todas partes donde Jesús entraba, pueblos, ciudades, poblados, ponían a todos los que estaban afectados por el mal, lo ponían delante, Él los tocaba para que sean curados. Peñan de Yara o Pocuñan de Leje, Peñan de Yara lleva pe y putumarangaturu pibeja pe iñe eru pibeñan de ñajendujo pillapo para vencer todo mal. Que así sea. Que así sea.